1 de la tarde, 8 minutos, 1:08 al norte de España. La toma, lamento, como me gusta esta cumbia. Ya estamos listos y preparados para hablar de autismo, pero antes les presento a mi fiel amiga La Ventana Radio. Tú lo confirmas. Y bonito lo que ustedes hacen, que nos dejan hablar. Eso está muy bien, muchachos, los felicito. Aquí han habido muchas radios, pero esto nunca lo habían hecho. La radio del emigrante latino. Hola, hola, hola. Soy la radio del emigrante. Somos la radio del emigrante latino, que ¿cómo se llama? La Ventana, le dicen La Ventana Radio. Lo cierto es que es tu radio, es mi radio, es nuestra radio, es la radio de todos, así como ella lo dice. Mira, escúchenla tan hermosa. Hola, hola, hola. Soy la radio del emigrante latino. Me llaman La Ventana Radio. La Ventana Radio. Nací entreteniendo a un conjunto de vecinos a través de una ventana y con un par de altavoces en la hermosa ciudad de Oviedo, al norte de España. Después, llegué a Internet. Soy una radio creada para ti y estoy feliz de saber que me escuchas. Gracias por estar ahí. Gracias por participar. Tú y yo somos uno solo. Radio, tu radio. Muchas gracias Maribel Mojica por encarnar esta Ventana Radio con esa voz tan espectacular, a mi fiel amiga. Y bueno, vamos a hablar de autismo. Esto es un espacio que hemos dedicado para hablar de cosas que normalmente no se hablan en la radio, pero que sí se deberían de contar y decir, instruir. Y bueno, nuestro fiel propósito es ese, aportar a nuestra sociedad. El audio que vamos a escuchar a continuación es una conversación entre Fati Yanin Calderón, una mamá de un niño con autismo, y Ana Iglesias, profesional en magisterio y especializada en pedagogía terapéutica. Ella es educadora infantil en un colegio especial aquí en el Principado de Asturias, con más de 30 años de experiencia de esta labor. Yo digo que es 30 años siendo un angelito. Es un angelito que trabaja para angelitos. Esto es algo que no se puede comprender si no se vive en carne propia, pero desde La Ventana Radio queremos llevar un poco de lo que es también la lucha contra el autismo y bueno, este hermoso mundo. Yo me pongo mucho a hablar de este tema y me pongo melancólico y aparte de todo se me enreda la lengua. Es la 1:11 minutos. Siempre he querido hacer esto en la radio. Ana Iglesias, Fati Calderón, aquí las dejo. Hola, muy buenos días. Buenos días, Ana, ¿cómo estás? Muy bien, encantada de estar aquí con vosotros. Bueno, muy bien. Pues bienvenidísima a La Ventana Radio. Esta es nuestra segunda emisión, nuestra segunda super invitada que le tenemos un aprecio muy especial. Ella es Ana Iglesias, es educadora infantil en un centro especial. Para los que no saben, es un colegio de educación especial aquí en España, en la ciudad de Oviedo. Y bueno, ella nos va a contar un poco cómo es su experiencia como educadora. Y bueno, yo creo que podemos empezar, ¿no, Ana? Cuando queráis. Bueno, Ana, ¿nos cuentas un poco cuántos años llevas ya como educadora? Muchos. A ver, os cuento un poquitín mi recorrido, tanto académico como profesional, porque yo creo que puede ayudarnos un poco a situarnos. A ver, yo estudié magisterio, me fui a Madrid porque aquí en Asturias entonces, en la universidad, no había nada relacionado con la educación especial, que era lo que yo ya tenía claro que quería orientar mi vida profesional, ¿no? Hacia donde quería orientar mi vida profesional. Me fui a Madrid, la especialidad como tal allí tampoco la había, pero sí que es cierto que era mucho más fácil poder hacer algún curso, asistir a distintos seminarios en la universidad, etc. Tuve la inmensa suerte de que cuando acabé magisterio y me puse a preparar las oposiciones, en aquel año académico se convocaron por primera vez aquí en Asturias plazas de educación especial. Entonces, a mitad de curso, dejé las ciencias sociales, que era lo que estaba preparando porque no me quedaba más remedio, y me lancé a por educación especial. Y saqué la plaza.
Qué Saqué bueno. la plaza, aquel mismo año estudié mucho, pero bueno, sí es cierto que bueno, era la primera vez que salía esta especialidad y bueno, yo creo que también tuve suerte en el momento. Entonces, saqué la oposición y mi primer destino fue el Colegio de Educación Especial de Castiello, que es el centro que hay ahora mismo en Gijón, ¿no? Que ya existía entonces y que era un centro relativamente nuevo. Entonces, ya allí en Castiello, aunque no había en aquel momento aulas, que ahora llamamos aulas CEA dentro de los colegios de educación especial, sí que es verdad que lógicamente había niños y niñas con autismo. Entonces ya desde el primer año que estuve en el cole, en mi tutoría tuve una niña, en aquel momento fue una niña con condición de autismo y me fascinó. Me encantó. Se Y puede desde decir aquel que te año, enamoraste, ¿no? sí, pero además así, tal cual, me fascinó, ¿eh? Me fascina cómo ven el mundo, me fascina poder ser capaz desde el momento en el que yo entiendo su estilo cognitivo y su particular estilo perceptivo, yo sí que puedo ponerme en su lugar y una vez que consigo hacer eso, puedo trabajar sobre sus fortalezas y no sobre sus limitaciones, que creo que es de lo que se trata. Entonces, desde el año 1985, el contacto con el autismo, es cierto que ha ido en aumento, ¿eh? Ha ido Sí. en aumento. Yo trabajé en Gijón hasta creo que fue el curso 2000-2001 y después, desde el 2000-2001, estoy en el Colegio de Educación Especial de La Torres. De la Torres. ¿Vale? Ana, Con lo y cual, tú, sí, perdóname, dime. ¿tú nos puedes Nada. explicar un poco qué diferencia hay entre un colegio ordinario y un colegio de educación especial? Sí, a ver, yo tengo en este sentido quizá a ver, yo os lo puedo explicar teóricamente. No lo he vivido profesionalmente porque lo que te comentaba hace un momento, Fati, yo he trabajado siempre en centro de educación especial, ¿vale? Sí. Y he tenido bastante relación con muchos centros ordinarios, tanto concertados como públicos, por el tema de la modalidad combinada, que bueno, si acaso luego comentaremos en algún momento, porque sí que me parece bastante interesante y bastante peculiar de nuestro sistema educativo, ¿no? Entonces, como diferencia, fundamentalmente, yo creo que está el perfil del alumnado por un lado y por otro el perfil del alumnado. Todos son niños y niñas con necesidades educativas especiales de diferente índole, en algunos casos permanentes, en otros casos, bueno, depende un poco del contexto, etcétera. Y sobre todo yo creo que lo que más nos diferencia, Fati, es el tema de los perfiles profesionales. Ahora mismo en un centro de educación especial, todos los tutores que trabajamos en el centro, todos somos especialistas en PT, en pedagogía terapéutica. Y esto no ocurre en los centros ordinarios. Sí. Luego, además, todos, o sea, en los centros de educación especial, el número de maestros y maestras especialistas en audición y lenguaje es alto en función, bueno, pues del alumnado que tenga el centro. Nosotros este año tenemos 15 especialistas en audición y lenguaje. Bastante. ¿Vale? A ver, estamos muy bien dotados. La verdad es que tenemos, en ese sentido, la administración, la verdad, que nos trata muy bien. Tenemos también auxiliares educadores, que tienen un papel fundamental. Tenemos fisios. ¿Nos puedes contar un poquito también qué discapacidades hay, especialmente en el cole donde tú trabajas? Es que, por ejemplo, en Latinoamérica no contamos con estos recursos. Sí. Y bueno, yo te cuento un poco en Colombia, por ejemplo, son centros de integración, pero es muy parecido al ordinario. Entonces, lo que hacen es tratar de integrar a los niños, pero independientemente de sus discapacidades, no hay terapeutas, o sea, profesionales especializados en terapia como ustedes. Entonces, bueno, me gustaría que se lo explicaras un poco a las personas que... Vale, bueno, a ver, que el perfil del alumnado es muy variado. Nosotros somos el colegio más grande ahora mismo de educación especial de Asturias. Tenemos 176 alumnos y alumnas que van desde los 3 añitos
hasta los 21. Tenemos una serie de etapas educativas, los alumnos tienen un itinerario educativo, igual que tienen en un centro ordinario. Nuestro itinerario no es el mismo, pero hay itinerario, ¿vale? Entonces, el perfil que me preguntabas, Fati, pues bueno, pues desde deficiencias mentales, bueno, pues síndromes de Down, problemas en el parto, etcétera, ha aumentado muchísimo desde en los últimos cursos el alumnado con condición de espectro autista. Sí. Ha aumentado mucho y ha aumentado además en todas las etapas. No es que haya aumentado en los pequeñitos, es que ha aumentado en los pequeñitos, en los medianos y en los mayores. ¿Vale? Ahora mismo es un porcentaje importante de alumnado con este perfil el que tenemos en el colegio. Y luego además pues hay alumnos a los que a la discapacidad cognitiva que te comentaba hace un momento, pues se les pueden unir o no otro tipo de dificultades sensoriales, motoras, bueno, pues eso, plurideficiencias, etcétera. ¿Vale? Ese es un poquitín el perfil. Pero yo siempre digo lo mismo, sobre todo cuando vienen familias o cuando damos alguna charla en la universidad que nos preguntan y tal. La variabilidad es tremenda, tremenda en el centro, ¿vale? Sí que es cierto que el ser una matrícula tan grande tiene sus ventajas y sus inconvenientes, pero quizá una de las ventajas es a la hora de poder hacer los grupos. Tenemos tantos alumnos que de alguna manera, bueno, pues los grupos intentamos que sean lo más homogéneos posibles, teniendo en cuenta que no tenemos dos alumnos iguales, ¿vale? O sea que ustedes los grupos los organizan no dependiendo del perfil en cuanto a lo que puedan padecer, síndrome o TEA o no, simplemente por ¿Sí? No. A ver, nosotros, por ejemplo, lo que es, que eso antes no lo había, yo creo que ha sido una de las cosas buenas que han ocurrido en los últimos años. Por ejemplo, nosotros, el alumnado con perfil TEA, lo tenemos agrupado en aulas. O sea, hay aulas en las que todos los alumnos o la mayor parte de ellos tienen este perfil. ¿Por qué? Porque realmente nos hemos dado cuenta de la especificidad del abordaje educativo que necesitan estos alumnos y alumnas, ¿vale? El tener que hacer explícito el aprendizaje de habilidades sociales, el tener dificultades en la imitación y no dar por supuesto pues que lo van a utilizar como un vehículo de aprendizaje, etcétera. O sea, tienen una serie de especificidades que el agruparlos, a ver, no siempre, pero en muchas ocasiones el agruparlos juntos te ayuda a la intervención. Claro que sí. Vale. Perdona, continúa, perdona que no te quiero No, dime. Nada, dime, te quería preguntar que, bueno, yo sé de primera mano que tu vínculo con los alumnos es realmente especial y además perdura por los años porque perdura. Entonces, lo intento. Sí, yo quisiera saber cómo es que logras, porque, bueno, sabemos que el espectro es eso, es una variedad de formas de ser, porque es algo así, unas formas de ser completamente diferentes y me encantaría saber cómo logras descifrar, porque son como un enigma en realidad, ¿no? Es como un enigma, un jeroglífico que tú tienes que tratar de ponerte ahí, descubrirlo y ponerte ahí y tú tienes como esa facilidad para llegar, porque es que no es nada fácil, teniendo en cuenta que ellos no tienen lenguaje. Pues tú que trabajas con ellos cuando tienen 3 años además. Sí, a ver, yo estoy en la etapa de educación infantil, que no sé si lo había dicho o no. Habitualmente lo que hago es empezar con un grupo, pues eso, de 3 añitos e intento hacer toda la etapa de educación infantil con ellos, ¿vale? Sí. Hasta que pasan a Evo 1. A ver, no siempre es exactamente así, porque siempre hay alguna incorporación, pero bueno, un poquitín la idea es eso. A ver, yo estoy convencida, y en el colegio, a ver, yo creo que todos funcionamos un poco así, en que es importantísimo convertirse en referencia de nuestros alumnos, ser figura referencial, ¿vale? ¿Cómo conseguimos eso? Pues lo que está claro es que desde el primer momento tenemos que intentar por todos los medios, si es que la entrevista con su familia o el dictamen, etcétera, no nos ha proporcionado datos en ese sentido, conocer sus intereses.
sus intereses. Y sus intereses se tienen que convertir en mis intereses. Sí. Y juntos vamos a trabajar en principio sobre esos intereses. Yo recuerdo cuando empezó Jaco en el colegio, el color azul. Sí. El color azul era lo más. Pues pasamos prácticamente un mes pintando en azul, buscando coches azules. Bueno, un poco en ese sentido, ¿no? Entonces, el dedicar los primeros días del curso o de la incorporación de un alumno o una alumna al centro a descubrir cuáles son sus intereses y a convertirlos en mis intereses es fundamental. De esa manera nos convertimos en referencias para ellos. Y eso, bueno, va a facilitar muchísimo luego lo que es el proceso de enseñanza-aprendizaje. Claro que no sí. sé si te contesto un poco. Sí, no, claro que sí. Además dijiste algo que yo creo que es muy importante y es que tienes que conocer los intereses y hacerlos tuyos. No sé, y bueno, tú sabes que, bueno, para que sepan todos, Ana fue profesora de nuestro hijo, de Jacobo, durante la etapa de educación infantil. Y y yo pienso que, bueno, nosotros fuimos unos padres, vamos a ver, activos, somos unos padres activamente como muy conectados a todo lo que tiene que ver en la educación de él, pero bueno, yo conozco muchos casos donde las familias de verdad les cuesta, porque yo entiendo que hay un momento de luto, por decirlo de alguna manera, que es muy mal llamado para nosotros, pero es como un momento del diagnóstico donde tienen que pasar, asimilar. Y tú puedes estar de acuerdo con nosotros que la implicación de la familia es vital, Ana. Todas las familias deberían implicarse, ¿verdad? La implicación de la familia es vital y además no se puede sustituir por nada. El niño con nosotros, claro, el niño con nosotros pasa unas horas al día, pero el resto del día está con la familia, los fines de semana está con la familia, todos los periodos vacacionales está con la familia. Y yo, a ver, nunca he hecho ese cálculo, pero yo creo que al final posiblemente estemos en un 50-50, ¿no? O incluso más tiempo con la familia, con lo cual, vamos a ver, quiero decir, el que una familia, yo esto también siempre lo comento con el colegio, el que una familia, que las hay muy pocas, afortunadamente muy pocas, pero el que una familia, por las razones que sea, bueno, pues le resulte de difícil manejo o la situación con respecto a su hijo, no nos exime a nosotros para nada de nuestro trabajo. Sí, claro. O sea, eso está absolutamente claro. Vuestra tarea es fundamental, Fati, sobre todo además, bueno, teniendo en cuenta que una de las cosas que le suele pasar a nuestros niños y niñas es las dificultades que tienen de generalización, ¿no? Entonces, muchas veces son capaces de aprender una determinada habilidad o un determinado contenido en un contexto y, sin embargo, les cuesta trabajo generalizarlo a otro. Bueno, pues ahí es donde está nuestra labor, en una coordinación súper estrecha con las familias, en la cual les comuniquemos, mira, es capaz de hacer esto. Voy a poner un ejemplo. Bueno, a mí me gusta mucho el tema de la alimentación, ¿no? De la superación de las dificultades de alimentación. Bueno, pues ha conseguido hacer esto en estas condiciones. Y la encargada de transmitir eso a su familia para que su familia lo intente en el entorno familiar soy yo. Claro. Soy yo y tengo que saber explicar muy bien cómo son todos los condicionantes y poner a disposición de esa familia todo tipo de estrategias y de ayudas que yo crea que al niño le pueden venir bien. ¿Vale? Al niño o a la niña. Claro que sí. Vale. Bueno, Ana, pues además de esto, bueno, España es un país que tiene, bueno, recursos, la verdad que muy buenos en comparación a nosotros para el tratamiento no solo del autismo, sino de muchas discapacidades. Y vamos a ver, ¿tú crees que hace falta más recursos o cómo podrías hablarnos con lo que cuentan ahora el nivel de tu país? A ver, yo en relación a la discapacidad, yo siempre pienso lo mismo, que cualquier conquista genera una nueva necesidad. Quiero decir, tú consigues esto y necesitamos un poquito más.
Sí. Yo os puedo decir que a nivel de recursos humanos, educativamente hablando, ha mejorado muchísimo la situación. Nosotros, es cierto que en el colegio pues, hay mucho alumnado, pero también no es menos cierto que cada vez que pedimos profesionales a la administración, se nos concede. En el caso de un centro de educación especial, Sí. yo lo que ocurre en los ordinarios, oigo muchas quejas, ¿vale? Pero yo, en relación a lo que es nuestro centro, a nivel de recursos profesionales, estamos absolutamente cubiertos. Sí es cierto, pues que si tuviéramos, por ejemplo, mayor dotación económica, pues para temas de informáticos, de materiales, etcétera, pues todo es poco. Lo que comentaba antes. Pero bueno, ustedes, es verdad. Pero tampoco nos podemos quejar. No. Donde sí que veo yo cierta carencia es por lo que comentábamos antes. El niño o la niña con nosotros está hasta 1 hora y todavía quedan un montón de horas que hay que cubrir. Sí que es cierto que hay muchas asociaciones, etcétera, pero hasta donde yo conozco, la mayor parte son de carácter privado y el costo económico, hasta donde yo conozco también, suele ser elevado. Yo nunca hablé de esto contigo, pero yo pienso que nosotros los padres tendríamos que formarnos de alguna manera para tratar de cubrir esos espacios, ¿no? Bueno, Claro, nosotros tratamos de alguna manera, o sea, porque lo que yo busco con este espacio, nosotros lo que buscamos con este espacio es tratar como de aconsejar a las personas que no cuentan con los recursos que nosotros tenemos aquí. Entonces, una buena alternativa me parece eso, documentarse, tratar de formarse, tratar de copiar un poco, por decirlo de alguna manera, las terapias que puedan llegar a tener los niños, ¿verdad? Porque al final no sirve de nada tener unas horas, como tú decías, de terapia, de lo que sea, y luego en casa, porque bueno, también hemos visto, bueno, yo por lo menos sí sé que tú también has visto casos en los que los papás y las mamás llevan a los niños y en el cole están muy bien, y en el cole hacen, y en el cole aprenden, pero luego en casa no quieren hacer, no quieren aprender, no quieren, porque ellos necesitan unas estructuras bien, digamos, horarias y bueno, y para todas las cosas, que eso, bueno, no lo enseñaste tú y lo fuimos aprendiendo durante los años. Ana, ¿nos puedes contar tú un poquitín así? Esto no lo hablamos, pero sí me gustaría que les dieras como un consejito a las familias. Yo sé que esto es muy amplio y es muy difícil para que tú nos puedas decir, digamos, en tan poco tiempo, algo muy pequeñito, como que expliques cómo puede ser la estructura de un niño. Un ejemplo, por ejemplo, para irse a la cama, ¿cómo podríamos nosotros organizarle la estructura a un niño? A ver, hay que crear rutinas, ¿vale? Es necesario crear rutinas porque ellos suelen tener dificultades de comprensión que si se marcan dentro de un entorno, entre paréntesis, caótico, esas dificultades lógicamente aumentan. Entonces, las rutinas a ellos les dan muchísima seguridad porque les aportan predictibilidad, ¿me entiendes? O sea, y capacidad de anticiparse. Entonces, por ejemplo, comentabas la rutina de irse a la cama, dijiste. Sí, por ejemplo. De irse a la cama. Bueno, pues a lo mejor, claro, depende de los intereses del niño, de la edad, etcétera. Pues a lo mejor hay que marcar un momento baño, por ejemplo, baño, y yo se lo marco en su agenda con una fotografía, con un pictograma o con un objeto real que puede ser una pequeña esponja, y lo coloco en un sitio que siempre es el mismo. Después porque son baño, muy visuales, ¿no? Efectivamente, una de sus fortalezas, bueno, no lo comentamos porque es imposible, no da tiempo a todo. Sí, es que es pero muchos. bueno, sabéis que una de sus fortalezas es el pensamiento visual. Siempre se dijo que son aprendices visuales y lo son, y además el entrenamiento hace que cada vez lo sean más. Es una fortaleza muy importante que tenemos que explotar. Entonces puede ser, pues esto, momento baño, después puede ser momento cuento, por ejemplo, cuento con mamá o cuento con papá, ya en actividad tranquila, y luego ya toca dormir, por ejemplo. Sí. Lo importante ya no es la secuencia, sino la rutina. Exacto. El intentar hacerlo
siempre de la misma manera, evitar el caos, evitar que un día me acuesta mamá, otro día me acuesta papá, que puede ser así, pero si yo lo tengo fijo, si es un niño que tiene la suficiente capacidad para entender, ayer fue mami, hoy toca papi, pues fenomenal, ¿vale? Entonces, pero siempre enmarcado todo dentro de una rutina. Y no puede ser, por ejemplo, imaginaos pues, que el niño llega súper cansado del colegio y lo dejo dormir porque está que, bueno, pues no, intentaré a lo mejor esa rutina adelantarla un poquito, pero no saltármela, porque lo más probable será que el niño efectivamente se duerma ahí, pero luego le rompas completamente el patrón del sueño y al final es que es un caos terrible, ¿vale? O sea, enmarcar toda nuestra vida y su vida dentro de rutinas. Sí, así ¿Vale? es. Que luego, a ver, que esto no significa que nos vayamos a ser nosotros más autistas que nuestros propios hijos o que nuestros propios alumnos, porque dentro de la rutina introduzco cambios, pero una vez que está bien instaurada y establecida, ¿vale? Sí. Entonces yo le aviso, ojo que va a haber un cambio, ¿vale? Y Sí. le aviso, pues, de la forma que el niño o la niña nos pueda entender, con un pictograma o llegado un momento, a lo mejor, pues simplemente con una información verbal. Y voy a poder introducir cambios introducimos cambios, os lo prometo que todos los días introducimos cambios, pero introducimos cambios dentro de una rutina, no vamos cambiando continuamente. Y cada vez son más tolerantes a los cambios, ¿no? Por supuesto que sí, por supuesto que sí, pero claro, cambios explicados a su nivel. Exactamente. Explicados como ellos. Imaginaros, o sea, cualquiera de nosotros, si no tenemos la suficiente capacidad de comprensión y que llega alguien y nos dirige y nos coge de la mano y nos lleva a un sitio y nos lleva a otro, y yo pensaba ir a tal sitio pero que me gusta, pero resulta que me han llevado a este otro que me gusta menos, pues puedo generar ahí ya una conducta desadaptativa, desajustada, tremenda. ¿Vale? Vale. Con esto Entonces, recordarles bueno. que autismo no quiere decir discapacidad intelectual, porque muchas veces lo relacionamos así. Simplemente es una manera de pensar completamente diferente, de comprender las cosas diferente, para que les quede bien claro. A veces a las personas les causa miedo y pánico cuando les explicamos lo de las ayudas visuales y piensan, Dios mío, pero toda la vida yo voy a tener que estarle mostrando a mi hijo fotos y cosas y voy a tener que estar atado a un horario. No es así, ¿verdad, Ana? Que no es así, todo es progresivo, podemos tener muchísimos avances. No tiene por qué ser así, depende mucho del niño o de la niña. De todas formas, yo en este punto siempre digo que apoyos visuales los utilizamos todos. Que yo voy al metro a Madrid si no miro. Sí, claro que sí, tienes toda la razón. Y si, pues probablemente aparezca en Valladolid. O sea que, quiero decir, apoyos visuales los menor medida. Y además yo pienso que según vamos avanzando en edad, más necesidad tenemos de los apoyos visuales. Con lo cual, a ver, sería igual de cruel, es verdad, y si no, sería igual de cruel que negarle a una persona con problemas de movilidad pues su bastón. Estaríamos en la misma situación. A nadie se le ocurre hacer eso. O a nadie se le ocurre a un niño con una discapacidad visual quitarle las gafas. Bueno, pues ¿por qué les vamos a tener que quitar los apoyos visuales? Que para ellos son una fortaleza. Claro, los apoyos visuales, es lo que tú dices, Katy, van evolucionando. Lo normal es que vayan evolucionando con el tiempo, que cada vez sea menos engorroso, que no es que sea engorroso al principio, pero bueno, que al final pues muchos niños y niñas llegan que simplemente les escribes, la lectura se puede convertir en un apoyo visual. Sí, vale. A mí me pasa algo con Jaco ahora y es que él ya apoyos visuales no usa tantos, digamos aquí en casa, pero ya se lo verbalizó todo, siempre la rutina se la verbalizamos y con eso le basta. Vamos a ver, en nuestro caso, y eso lo decimos para también que se den cuenta cuánto puede llegar a avanzar, que sí que depende de cada niño, pero que vean que sí se puede, que por ejemplo en nuestro caso Jacobo, la verdad que avanza cada día más, es un niño que tolera muchísimo los cambios ahora. Cuando Ana es testiga que le costaban muchísimo cuando llegó aquí, entonces bueno, es un buen ejemplo de superación, nuestro Jaco. Ana, sí que lo es, sí. ¿Nos puedes contar un poco en tu cole, más o menos
el porcentaje de niños de Latinoamérica que tienen es muy alto bueno, tienen bastante, Mira, ¿no? De todos los países. de esto me he hecho una pequeña chuletilla porque era un dato. A ver, mira, te cuento. En este momento tenemos, a ver, lo que ocurre es que no son datos muy reales porque hay niños y niñas que vienen, ya aparecen con nacionalidad española porque han nacido aquí, pero que su familia son de fuera. Y así tenemos unos cuantos, así hay unos cuantos. Que tengan ellos nacionalidad latinoamericana, tenemos en este momento 4 niños venezolanos, niños y niñas, 5 niños y niñas colombianos, una chica de Paraguay, 3 argentinos, 2 niños de Ecuador, un niño de Cuba, una niña de Brasil. Esto es lo que tenemos ahora mismo. De todas formas, os digo que es un poco engañoso porque habrá por lo menos otros tantos. Estos son un total de 17 alumnos ahora mismo. Pero habrá otros tantos, por lo menos, que estén en esa situación que os digo, que ellos tienen la nacionalidad española, pero su familia es latinoamericana. ¿Vale? Vale, bueno, pero son bastantes, teniendo en cuenta que solo son bastantes. Sí. Sí, son bastantes. Viene a ser, a ver, si los juntamos todos, pues alrededor de un 20-25%, y si contamos solamente los que tienen la nacionalidad de fuera, serían alrededor de un 16 o más o menos por ciento. Son bastantes. Y luego hay otras nacionalidades, Sí. Porque tenemos niños de Senegal, de Guinea, de Rumanía, una niña china, marroquí. Sí. Tienen bastante diversidad cultural en la torre, sí, ¿no? Sí. Lo cual enriquece mucho. Sí, sí, es muy bonito, la verdad que es una experiencia conocer un centro como la Torres, es toda una experiencia, pero muy, muy, muy enriquecedora y muy bonita. Ana, yo te iba a preguntar algo, pero claro, estas entrevistas siempre me traicionan y se me va un poco estoy pensando en tantas cosas para preguntarte que se me va, se me va. Bueno, hablando de las nacionalidades, quería preguntarte la cultura, el idioma y la misma, bueno, porque, por ejemplo, español y Colombia hablamos en castellano, pero la terminología es diferente. Entonces, ya teniendo en cuenta que ellos tienen problemas pues de comunicación y de lenguaje, ¿esto dificulta aún más o tú piensas que no tiene nada que ver? En el caso del alumnado latinoamericano no nos hemos encontrado dificultades reseñables. Quiero decir, el que algún niño o una niña en lugar de barriga le diga panza, pues yo le digo panza también y ya está. A ver, yo ahí la verdad que no le encuentro con respecto al alumnado latinoamericano, comento. Sí que hemos tenido algún problema con algún alumno o alumna que el idioma no es el castellano. Entonces, sobre todo en los momentos en los que está emergiendo el lenguaje oral, recomendamos a las familias, si son familias que están asentadas aquí ya en España, optar por lo menos al principio por el castellano, porque, bueno, a ver, esto depende mucho del perfil del niño, pero bueno, en principio, es decir, para un niño con dificultades de aprendizaje, es que hablar en el cole, que le hablen en castellano y luego llegar a sus padres, por ejemplo, con las personas de Marruecos, por ejemplo, debe ser muy confuso. Es complicado, es confuso, sobre todo cuando llega el niño al colegio, no hay código, no hay, el niño no habla su lengua materna y tampoco habla el castellano, porque en el colegio se le va a enseñar castellano. Entonces nosotros en ese caso siempre recomendamos a las familias tirar un poco por el castellano. Vale. Vale, Ana, y con toda esta locura de la pandemia del COVID y todo esto, ha sido duro también. Bueno, yo creo que muy duro. Especialmente, sí, porque los cambios para los niños, bueno, ya saben que los cambios para los niños con autismo y bueno, ya para nosotros, los neuronormales son muy difíciles, pero para ellos, tú que estás ahí en línea directa, que ha sido muy complicado. O sea, además, el año pasado, este año luego si acaso os comento un poquito de este curso.
pero la situación que vivimos el año pasado fue complicadísima, complicadísima. Yo parto de la base que creo que nuestro alumnado necesita enseñanza presencial, o sea, es muy difícil trabajar telemáticamente con ellos, con la mayor parte, con la mayor parte de nuestro alumnado. Yo cuando vimos que la cosa pues se iba a alargar y bueno, yo en el colegio sabéis que estoy en el equipo directivo y nos reunimos millones de veces el equipo directivo y el departamento de orientación a ver cómo podemos enfocar esto, yo tenía realmente dudas de poder ayudar, vamos, de poder trabajar de la forma que la pandemia nos estaba exigiendo. Pero se pudo. Lo cual no significa que hubiera sido mucho mejor ir al colegio, está claro, pero se pudo. Nosotros el año pasado trabajamos y diseñamos un montón de actividades de diferentes niveles de complejidad y de exigencia cognitiva que cada tutor iba filtrando y enviando a sus familias. Se creó tenemos una nube en el colegio, una nube cargada de no solo de materiales, sino de propuestas de intervención, bueno, de actividades desde niveles muy, muy comprometidos hasta los niveles mejores de funcionamiento que tenemos en el colegio. Y se fue haciendo, y se fue mandando, y yo, a ver, por el feedback que hemos recibido, yo creo que la mayor parte de las familias quedaron muy satisfechas dentro de la dificultad que tuvo que tener para todos vosotros tener durante un tiempo tan prolongado a los niños y a las niñas en casa, que además luego se unió al verano y que al final fueron muchos meses dentro de bueno, de la esas verdad que dificultades. nosotros no nos podemos quejar porque nos sorprendió. Nosotros pensamos que Jacob iba a pasarlo mal, porque Jacob, bueno, ellos son niños con mucha hiperactividad y la verdad que, o sea, no tenemos queja ninguna. O sea, estudiaba seguimos las recomendaciones, hicimos las rutinas y es que yo creo que todo está en el orden y las rutinas, como dices tú. Y además, si mal no recuerdo, a Jaco le hicimos una agenda especial para el confinamiento, ¿no? Sí, porque estaba comiéndose un poco la ropa y tal, y mordiéndolo todo. Sí, me acuerdo que lo trabajamos durante el confinamiento. Mantuvimos el grupo de trabajo que tenemos de intervención para el alumnado con CEA y una de las demandas a las que se dio respuesta en aquel momento fue la de Jaco. A ver, fue una situación muy dura. Sí que es verdad que hay familias que, bueno, pues conseguisteis salir un poco airosas del momento, pero hay familias que lo pasaron muy, muy mal. Sí. Muy, muy mal y que además, bueno, pues no sé cómo deciros, hubo familias que en ese momento se dieron de bruces con la discapacidad de sus hijos, porque cuando tú ofreces una actividad y tú te pones a intentar con toda tu motivación o tal, que la haga y el niño no te responde y te desesperas. Entonces, bueno, yo quedé también muy satisfecha de todo lo que hicimos en ese periodo, porque no solo se generaron materiales, sino que se trasladaron formas de intervención. Pero bueno, vosotros sois padres, maestros somos nosotros, y entonces sí que es verdad que tuvisteis un poco que reconvertiros. Pero bueno, eso está muy bien, mira, eso está muy bien porque así muchos padres de pronto que no habían hecho como el ejercicio de llevarlo del cole a la casa y todo eso que siempre debería hacerse, lo empezaron a hacer y yo creo que empezaron a generar también nuevas rutinas. No digo que todos, pero bueno, muchos sí, porque ven el avance y siempre ver el avance es motivador. Ana, dime. La última preguntita, así que es que ya no me aguanto para hacértela. ¿Tú tienes algún miembro en tu familia o cuál fue tu inspiración? ¿Por qué tú llegaste a esta profesión? ¿Por qué te enamoraste tanto de la educación especial? Siempre te lo quise preguntar. Pues no tengo a nadie en mi familia que tenga ninguna situación de discapacidad. No tengo a nadie, pero siempre me gustó. A ver, yo hay una cosa que digo que quizá, bueno, entendedme bien. Yo digo
que los niños que no tienen discapacidad casi aprenden solos. Casi aprenden solos. O sea, y esto no quiero yo desmerecer la labor de ningún maestro, ni maestra, ni de infantil, ni de... Pero es que es verdad, o sea, yo lo he visto con mis hijos en casa. Un niño que no tiene dificultades por imitación, por transferencia social, aprende. Y sin embargo yo creo que donde está la verdadera labor del maestro como mediador, como facilitador de adquisición de aprendizajes, es en la educación especial. Pues eso me hace mirarte más todavía. No, yo lo pienso así. Luego, a ver, hay una cosa, Fati, que Marta, la directora de mi cole, con la que llevo trabajando muchos años y que ya con mirarnos nos entendemos, porque llevamos mucho tiempo trabajando muy ahí piel con piel. Yo siempre digo también lo mismo. Yo esa frase de achacar el no aprendizaje o la no intervención a la falta de madurez me espeluzna, me pone los pelos de punta. Yo siempre digo lo mismo, nuestros niños y nuestras niñas no son peras. Ya. O sea, no puedo esperar a que venga el sol a madurarlos. Yo me tengo que convertir en su sol. Yo tengo que ser su sol permanente. Y con lo que yo le ofrezco, yo le ayudo a madurar. Yo odio y no estoy no estoy en absoluto de acuerdo. No le podemos trabajar esto porque no está maduro. Caramba, ¿y tú qué vas a hacer? ¿Sentarte a esperar a que llegue la madurez? Ya. Ponte. Sí, claro. Ponte a ello. Y todo es posible. Yo creo que tú eres una de las personas, bueno, y por no decir de las primeras personas que me inspiraron como a enfocarme más todavía en mi hijo y entrar en este mundo maravilloso que es el autismo y como a esa vocación de querer es ayudar, ver de manera diferente y sobre todo que se visibilice, o sea, que la gente se informe, que sepa, porque hay demasiada ignorancia en cuanto a esto y bueno, como te decía, nuestro principal objetivo es que entiendan lo que es una persona, no solo con autismo, sino con cualquier discapacidad, que tiene muchas capacidades, puede hacer muchísimas cosas, pero necesitan ayuda, necesitan tolerancia, necesitan comprensión. Entonces, bueno, pues muchísimas gracias, Ana, muchísimas gracias, encantadísimos de tenerte, de verdad. Pues nada, gracias a vosotros y si me volvéis a necesitar, sin ningún problema, ¿vale? Seguramente. Muchísimas gracias. Venga, que cuando tengan queráis. un buen día. Un beso. Venga, un besito y un besito para Jaco. Gracias. Un besito Venga, hasta luego. A 1 de la tarde, es la 1 de la tarde, 51 minutos. Oiga, qué bueno suena. Soy la radio del emigrante latino. Me llaman La Ventana Radio. La Ventana Radio. Nací entreteniendo a un conjunto de vecinos a través de una ventana y con un par de altavoces en la hermosa ciudad de Oviedo, al norte de España. Después, llegué a Internet. Soy una radio creada para ti y estoy feliz de saber que me escuchas. Gracias por estar ahí. Gracias por participar. Tú y yo somos uno solo. La Ventana Radio. Tu radio. Muchas gracias a todas las personas que están conectadas en nuestra señal de internet. Estoy un poco enfermo. Nuestro director está malito y no quiere decirle ahorita, no quiere decir el numerito ni nada. Les manda a decir que muchos saludos. ¿Cierto? Que se va a poner mejor, dice. Listo. Y se fue para su habitación. 1:52, para las personas que llegaron tarde a la transmisión, pues en nuestra página en Facebook, La Ventana Radio, ahí está la charla completa con Ana Iglesias. Oiga, qué lindo lo que dice ella, que sus niños no son peras, que ella no va a esperar que los madure el sol. Se convierte en su sol. Cosas conmovedoras. 13:53. La pausa y ya continuamos con música. Aquí cambio de computador rapidito. Y queda la música que programan también al 642-08-7184. Nos fuimos, chao. Oye, sí, tú. Imagínate que tu negocio se publicara en La Ventana, la radio del emigrante latino. Nosotros contamos con la mejor audiencia, la fiel.
Anunciarte con nosotros te va a generar mucha más credibilidad. Contacta a nuestro departamento comercial 627-538-236. La Ventana Radio, la radio del emigrante latino, lo dice por ti. Tú lo confirmas. Y bonito lo que ustedes hacen, que nos dejan hablar. Eso está muy bien, muchachos, los felicito. Aquí han habido muchas radios, pero esto nunca lo habían hecho. La radio del emigrante latino.